Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo testimonio de vida plena en el Señor, en fe, confianza y esperanza de una resurrección eterna en gracia de Dios, algún día en que nos ha de congregar una celebración con el Cordero, el Hijo de Dios, cuya historia de salvación hemos venido conmemorando en estos días de Adviento. Hoy 8 de diciembre del año 2022, en particular nuestra Santa Iglesia Católica conmemora la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, que en gracia de Dios, desde antes de nacer, ya había sido predestinada para ser virginalmente, sin tacha, sin corrupción de lo natural, la madre de quien ha de ser nuestro Cordero, inmolado en sacrificio, sangre derramada por los pecados de la humanidad que empiezan con Adán y Eva, en su desobediencia en el Génesis. Vamos a hacer esa meditación de la palabra de Dios hoy, en gracia del Espíritu Santo que nos inspire, nos ilumine. En el Salmo 98, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Qué maravilla poder conmemorar hoy día en una sociedad luego de más de 2000 años aconteciendo en plena desobediencia, amorosamente en ignorancia de Dios, sin Dios y contra Dios. Y en esta nueva oportunidad de vida, después de haber sido expulsados del paraíso por su desobediencia, por el pecado, que es la señal inequívoca de que se rompen las buenas relaciones con Dios, con la divinidad. Pero en su infinita misericordia, de su amor y su compasión, en Jesucristo se desarrolló todo esto que en la historia sagrada humana ha sido narrado en las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, los Salmos y en el Nuevo Testamento particularmente. Estos Anahuín, Ana y Joaquín, madres y padre de la Santísima Virgen María, Isabel, Zacarías, Simeón y Ana, entre otros, una familia humilde de Nazaret, diríase de lo más ínfimo de todo el planeta, de la antigua Mesopotamia y de todas esas regiones, de Europa, de Asia, de África, conocidas en su momento, para venir ya nuestros hermanos en esta historia de la humanidad a narrar estas historias, testimonios de vida, experiencias de seres que con una influencia celestial, del reino de los cielos, de la eternidad, ya el alma había empezado a acontecer, como ha venido aconteciendo en cada uno de nosotros, seres amados por Dios, y la creación siendo perfecta y siendo parte de ella, cada uno. Todos, absolutamente todos, seres amados, llamados a vivir nuestra propia experiencia de vida, a ser testimonio en la fe, la confianza y la esperanza en Dios, de que es posible aportar en la creación, en gracia de Dios, cumpliendo fielmente los mandatos, la ley mosaica, en una vida sacramental, una vida en castidad y en humildad, que es lo que hizo nuestra Santísima Virgen María, nuestro
Jesucristo y tantos seres santos que en nuestro camino han dado testimonio de ello. Así nos lo narra Pablo en la carta a los Efesios y asimismo en el evangelista San Lucas se narra toda esta experiencia de vida en la aparición del ángel San Gabriel a la Santísima Virgen María para anunciar que ha sido predestinada por Dios para ser la madre suya a través de su Hijo Jesucristo y la madre de la Iglesia. Y ahí es donde da el sí, el fiat, la aceptación suya porque se fiat en el Señor, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sea entonces el Espíritu Santo quien nos acompañe en la meditación de esta palabra, esté con todos nosotros, con todos vosotros, con todos sus seres amados, para que tratemos de sentir esta experiencia en el corazón, más de querer llevarla a la mente y hacer una reflexión, y menos aún, situar esta experiencia de vida de la Santísima Virgen María en lo que carnalmente es la pasión, como la conocemos, la pasión humana, cómo parir un hijo, cómo tener un proceso de ser padre y ser madre, y cómo educar un hijo. De ello hablaremos, Dios mediante, más adelante, ahora en Fundación Amaya, de quien les envío un amoroso saludo fraternal a todos seres amados, en campus, en el municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Avia Yala. La mañana bastante fría, lluviosa y así haga frío, así haga calor, así estamos, en gracia de Dios, acompañando este proceso. Muchas gracias y un abrazo para todos. Estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, acerca de Adán y Eva desobedeciendo a Dios. La serpiente, siendo la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? A lo cual ella contestó: Eva, podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de este árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces el Señor dijo a la serpiente:
Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres, y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 98, en alabanza, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor ha alcanzado la victoria. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor el Rey, al son de los instrumentos de viento. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes, que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. En la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. La señal de Dios inequívoca de que siempre está presente, ha estado y estará siempre. Bendito el Señor por su gracia. Vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, y es en el capítulo 1, entre los versículos 3 y siguientes, en la exposición de la obra salvadora de Dios. Alabanza a Dios por su obra salvadora. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en presencia.
Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su voluntad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mundo de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos a su glorioso poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, entre los versículos 26 y 38. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo podría suceder esto si no vivo con ningún hombre?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible». Entonces María dijo: «Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Mis seres amados, maravillosas lecturas de hoy en la palabra de Dios para meditar. Al final de la lectura del Evangelio de San Lucas se aclara que luego de 6 meses es cuando María Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel por la anunciación que ella había tenido de
la concepción de Juan el Bautista, el primo de Jesús. En razón de lo que se venía meditando al inicio, o más bien sintiendo en el corazón, lo que humildemente con la razón trata uno de explicar, que no es necesario sino sentirlo. ¿Cómo habría de ser que los propios seres celestiales, Dios Padre Creador que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, su Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, el Señor Dios, en su majestad, gloria infinita y en su poder, conceder gracias y empezar la creación y soñar todas las almas allí conectadas en alabanza, en bendición, dando gloria al Creador? Soñado. Esa es la promesa de salvación. ¿Por qué de salvación? Porque ya hubo desobediencia. Ya hubo una condición humana que se antepuso como criatura, rebelde, desobediente, soberbia, a querer ser superior a Dios, a igualar a Dios y ponerse tú a tú con Él, como decimos. Pues por eso ha enviado un ángel, un ser intermedio, ni mortal como nosotros, en esta vida terrenal, corruptible, que goza de la presencia del Señor, que tiene poderes superiores, gracias, carismas al ser humano, y que ya pues goza de santidad, porque es santo, puede estar con el santo. Nosotros tenemos ese sueño de estar cara a cara, porque hemos tenido un rostro en Dios por la gracia divina del alma que ha acontecido. Miles y millones de años, es incontable, incalculable, inmedible para el ser humano, es incomprensible, es inadmisible, es irreversible, pero entender que Jesús, el Salvador, ha acontecido en una eternidad, en un eterno presente, es decir, siempre ha estado, está y estará, y conoce todos los devenires, los aconteceres de nuestras vidas y los desenlaces. Por tanto, lo que habrá de suceder por nuestras acciones, por nuestros pensamientos y en razón de los sentimientos. Él conoce todos los corazones. Pero entra aquí el pecado de Adán y Eva, querer en la razón meter a Dios, entenderlo, comprenderlo y trascenderlo. Mis seres amados, somos una criatura. Eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional. Somos creados por Dios y la ley universal de la creación ha sido todas las criaturas, bendecida, alabada y dar gloria a Dios. Toda vez que su obra es perfecta y no la va a destruir porque Él es todo amor, de los errores, de las equivocaciones, de los desaciertos nuestros, hace nuevos planes de vida. Toma los planes de vida nuestros y reconforma los que ya había trazado Él para darle continuidad a la creación. Por la razón humana no va a suspender la creación. Hay tantas otras criaturas, espíritus y formas de vida allí coexistiendo, aportándole a la coevolución del planeta, de la galaxia, de la creación misma, y no habría de alterar su obra perfecta. Entonces más bien nos da otra oportunidad de vivir todo el proceso de vida desde el principio. Entonces nuestra limitada capacidad de entendimiento, de conocimiento, bajamos de ese nivel espiritual a un nivel intelectual, cosas que no van a caber nunca en nuestra mente. Solamente habitan en el corazón si dejamos entrar a Dios y sentir con Cristo, cristianamente alma y cuerpo, como siendo miembros de esta iglesia, el nuevo Adán y la nueva Eva, Jesús y María, respectivamente, el esposo y la esposa, Cristo y la iglesia,
Y somos una nueva generación, esa es la salvación, para volver como hijos pródigos a hacer el paraíso, a vivenciar esa vida plenitud de libertad, de paz, de felicidad. Por ahora hay que pagar el precio en nuestra propia vida, pero ya Cristo pagó el rescate por todos, todas las almas. A eso vino. Pero hay que acompañar el proceso, hay que hacerlo nuestro y empezar desde abajo, desde el nivel terrenal. Vivir lo natural, que es corruptible. Creación, procreación y sí tener una recreación, porque el paraíso también es disfrutar este reino terrenal que da lo necesario. Dios nos ama tanto que nos da lo que necesitamos, la providencia divina. En Jesucristo toma lo que ya ha acontecido mal. Tiene su misericordia infinita y en su sabiduría infinita Jesucristo. Y en su capacidad profética y como sacerdote, en la vida sacramental, en oración, en meditación permanente. Y en ese ayuno de todo eso que nos aleja de Dios, que nos enemista con Dios, que nos separa de Dios. Vamos al Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Vamos a volver a reconectar con la divinidad, pero reconectando con la humanidad. Y ahí es aceptando que hay un deber propio, ya que tenemos la conciencia de lo que es bien y lo que es mal, que fue gestado desde el mismo paraíso, pues bueno, vamos a trabajar en creer primero, creer en Dios, para poder crear con Dios formas de vida armónicas, es decir, en plenitud, con las demás especies, con la naturaleza, otra que llaman afuera, pero nosotros somos también naturaleza humana, tenemos esa gran gracia de Dios, de tener inteligencia, de tener voluntad propia y de tener el amor de Dios. Aunque ama a todas las criaturas porque es su obra perfecta, el amor es una gracia especial del Espíritu Santo que solamente experimenta el ser humano. Lo mismo que la inteligencia, la voluntad, para poder hacer todo esto que en San Agustín de Hipona es precisamente las principales gracias, en San Pablo, en tantos otros santos, en María Santísima, humildad, obediencia y castidad. Esta situación, ya cerrando la meditación por el día de hoy, en relación con el hombre y la mujer y el proceso natural de la vida y la creación, nunca vamos a poder comprender cómo ha sido ese fenómeno maravilloso. ¿Por qué? Porque es como si desde la espiritualidad, en el nivel celestial, el alma que habita allí no tiene forma, no tiene materia, no es como lo explica en la lógica humana, o sea, no lo podemos ver nosotros. Algún día Dios nos dará la oportunidad, haciendo todo en la vida sacramental, el bautismo, la comunión, la confesión, viviendo en caridad, en humildad, en entrega, al servicio, entregando todas nuestras experiencias de vida como ofrendas de amor a Dios, sean en bendición, sean los aprendizajes que tenemos por errores, por desaciertos. Eso hay que acogerlo con amor, tanto la situación como aquellos seres que nos han causado mal o a quienes les hemos causado mal. Resarcir todo eso, restaurar todo eso, liberarnos, ser como almas, como espíritus libres, no como mentes inquietas y problemáticas y que todo lo vamos a resolver. Mis seres amados, somos miles y millones de seres que hemos estado habitando el planeta y que habrán de existir. Somos uno, solo, cada quien.
¿Cómo pretendemos relativizar de todo el mundo al tenor de uno? Eso es del enemigo, eso es del maligno, esa es la serpiente que quiere hacernos ver que somos Dios cada uno. Entonces, ¿dónde necesitaríamos miles de millones de planetas, uno para cada uno? Y ni aún así vamos a ser felices, porque hemos sido creados para ser amados, para amarnos y para amar a la humanidad y amar a Dios, primero que todo, y amar obviamente esta creación maravillosa. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Vamos a disfrutar de esta noche de velitas que se llama aquí en Colombia, ese camino de la Inmaculada Concepción que es de luz. Somos luz de la tierra, sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Un abrazo para todos seres amados, bendecido, santo y feliz día.